Vivimos en una sociedad que nos impone desde muy pequeños el esfuerzo y la productividad llevado al máximo exponente. Y es muy posible que tú vivas tus días constantemente acelerados y que incluso llegues al final con muchísimo cansancio. Entonces, ¿qué supone vivir en una sociedad en la que está inculcada la teoría de que el esfuerzo tiene su recompensa? ¿Crees que podemos trabajar y producir de otra manera que no sea esa? Buenas, yo soy Paula. Y yo soy Jules y bienvenidos a Veinteañeras sobreviviendo. Pues es un tema muy interesante este que planteamos de la cultura del esfuerzo, que para los que no lo sepáis o que no sepáis exactamente a qué nos estamos refiriendo, nos referimos a esa enseñanza que nos dan desde pequeños de que tenemos que esforzarnos al máximo para conseguir todo aquello que nos propongamos. Y hasta cierto punto es verdad, no estamos para nada insinuando que tengáis que tocaros la barriga ni que os lo vayan a regalar todo, hay que esforzarse, pero lo que sí que es verdad que no te dicen es que influyen muchísimos otros factores y que no esforzarte, o sea, y que el esforzarte no te va a dar 100% aquello que quieres conseguir, no es una relación causa-efecto perfecta. Entonces, esta creencia de que el esfuerzo es lo que te lleva al éxito, en su vertiente negativa, te lleva a pensar que o te esfuerzas al 100% durante todo el tiempo o no vales como persona porque serás un fracasado. Pero es que además no se tienen en cuenta otros factores que no dependen de ti, porque tú puedes estudiar muchas horas, tú tienes una capacidad para estudiar o para aprenderte unos conceptos, pero eso sí depende de ti. Lo que no depende de ti es la suerte, la familia en la que nazcas, el lugar donde nazcas, esa cultura también, bueno, no cultura, esos valores que te inculquen tus padres o tu entorno de tener como esa inquietud por aprender cosas. Entonces, al final no es una cosa que tú puedas decir, es que es todo lineal, yo me esfuerzo y lo consigo, me esfuerzo y lo consigo. No, porque no todo depende de ti. Y eso al final, ¿qué pasa? Pues que te acaba creando ansiedad, estrés, incluso depresión. Te empieza también a crear esa necesidad del multitasking, de estar haciendo muchas tareas a la vez, porque si no sientes que no eres productivo. Y al final eso pues te puede salir bien y a lo mejor hacer muchas tareas de golpe y que sean efectivas, pero puede que no, puede que tengas que volver a empezar porque no estás centrado en lo que estás haciendo ni te está saliendo bien. Claro, es que a nivel cognitivo tenemos una capacidad limitada de realmente hacer esto que se llama multitasking, porque al fin y al cabo la atención es limitada, o sea, tú puedes prestar atención pero hasta cierto punto y muchas veces cuando ya estamos tan sobreestimulados de tantas cosas, pues al final llega un punto que no sabes ni lo que estás haciendo. Y eso también nos pasa un poco con todo el tema este de las redes sociales, de los vídeos cortos, cada vez más cortos, el contenido ya largo ya no se lleva, no nos satisface de la misma forma que lo hacía pues, hace 5, 6, 7 años y eso también pues, nos lleva a estar muy poco conscientes de lo que estamos haciendo en el momento. Y que además parece que todo te lo te han quedado un poco masticado, en plan, si ese vídeo no es concreto y te lanza una idea ya más de forma estética, no lo vas a ver. Entonces al final te está creando, más bien te está limitando la forma en la que tú aprendes las cosas. No era como antes un libro subrayado o lo que sea, hacer un resumen, ahora no, ahora tienes que tener las cosas en formato digital, subrayar de 1000 colores, hacer esquemas que sean estéticos. Y que no digo que no esté bien, habrá gente que le sirva estudiar así. Sí, que al fin y al cabo son Pero métodos de estudio. son métodos, igual que el pomodoro, igual que otros tantos que existen y que cada uno al final tiene que usar el que de verdad le sirva vale. y tal, pero eso no significa que todo tenga que estar tan masticado, porque al final llega un momento en el que hay ciertas cosas que no vas a ser capaz de hacer porque no eres capaz de sintetizarlas. Que parece que te lo tienen que dar todo muy centrado, como muy... Aquí está la información, Claro. que no tengas que buscarla, que no tengas que pasarte días buscando bibliografías, por ejemplo. Claro, y que también estamos en una cultura que vive tan acelerada, porque tenemos esa presión por hacer muchísimas cosas todo el rato, que no nos paramos a sentir y a ser conscientes de lo que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, cuando nos ponemos a comer, ¿no? Llega la hora de comer,
te haces tu plato de comida y todos pues nos ponemos un vídeo, un streaming, una película, una serie, o nos ponemos mientras con TikTok o a ver Instagram, o estamos hablando con alguien, mandando audios, leyendo mensajes, pero no nos paramos a saborear la comida ni a prestar atención a lo que estamos haciendo, que es comer. O sea, eso al final también puede llevar a tener ciertos problemas de cara a la alimentación porque no eres consciente de tu cuerpo en el momento presente. De hecho, hay ya estudios que indican que cuando tú estás teniendo la mente ocupada mientras comes y no disfrutando de la comida y no siendo consciente de lo que comes, comes más porque no estás siendo consciente de lo que estás comiendo y por tanto no te sacias. Y entonces eso, claro, evidentemente pues crea problemas pues de conducta alimentaria o de obesidad, sobrepeso y un montón de cosas más que, bueno, eso son temas bastante delicados de los que hay que hablar con conocimiento, pero que no podemos tampoco dejarnos llevar por estar todo el rato haciendo muchas cosas. Yo he tardado mucho en volver a leer sin tener nada de fondo, en ser capaz de leer libros sin tener ni música, ni series. De hecho, me molesta tener un ruido de fondo, que no sea el ambiente de donde yo vivo. Claro. Sí, a mí me pasa lo contrario, que yo ya me he acostumbrado a consumir mucho contenido al mismo tiempo. Yo me acuerdo antiguamente que eso, te ponías un vídeo en YouTube o un stream en Twitch o en cualquier plataforma y te veías el vídeo y te veías lo que estaba pasando. Ahora es como que te lo pones de fondo y mientras estás jugando a algún videojuego o lo que sea, o estás viendo TikTok o estás respondiendo mensajes, viendo Instagram. O sea, no somos capaces de estar concentrados en una cosa, sino que tenemos que tener el máximo número de estímulos posible para sentirnos, por eso, estimulados. ¿Sabes también que conlleva el, por ejemplo, estar respondiendo mensajes mientras estás haciendo otra cosa? Que la gente no es capaz de que si tú tardas en responder, es como que le entra el nervio, como necesita una respuesta inmediata. Claro. Y es como, a ver, a lo mejor yo estoy metida en WhatsApp y estoy en línea, pero estoy contestando una cosa importante. Claro. Entonces, si tú me has mandado 20 mensajes y tengo un minuto, no le voy a dedicar el tiempo necesario para leer, asimilar lo que me estás contando y responderte, y a lo mejor actualizarte mi vida. Y eso, tío, hay mucha gente que no lo entiende, que no, tú no eres, o sea, tú no tienes que estar pendiente del teléfono para responder a cada segundo que te manden un mensaje, porque la vida no es de ellos, es tuya. Y si tú en ese momento no puedes o no quieres, no tienes por qué estar constantemente respondiendo. A lo mejor tú estás metido en TikTok o estás en Instagram, ¿vale? Y no te apetece hacer nada, en plan, te apetece ver contenido y ya está. No te apetece responder. Y la gente se ofende de verte conectada y no le responde al WhatsApp. Y es como, a ver, no sé, estoy en mi tiempo libre, déjame que haga lo que quiera, ¿no? Claro, yo puedo tener mis tiempos, mis necesidades y tú no sabes realmente lo que yo estoy haciendo y si me viene bien ahora contestarte. Además eso nos lleva también a tener constantemente esa necesidad de estar conectados con otras personas y bueno, ya el tema de las redes sociales pues ya flipa un poco porque el hecho de estar todo el rato expuesto a lo que otra gente hace, a lo que te muestra, que siempre suelen ser cosas positivas, pues ya te hace también estar constantemente comparándote. Claro, y si ese día tú no has hecho nada por lo que sea, puede ser porque no te apetezca o porque no puedas, porque o emocionalmente o físicamente no estés bien, todo el rato es, joder, es que esa persona ha hecho hoy muchas cosas, no sé qué, y es como, tío, no sé, cada uno tiene sus tiempos. Claro, es que al final esa necesidad constante de ser productivo, de estar haciendo cosas, de tener tu lista y ir tachando lo que vas haciendo. Y el hecho de que estamos viendo constantemente gente en redes sociales pues mostrándonos todo lo que hace, nos hace pensar que si no estamos haciendo nada, entonces no valemos lo mismo que ellos. Porque la sociedad nos ha enseñado que cuantas más cosas hagas y más produzcas, más vales como persona, pero no se paran a valorar el resto de cosas que componen a una persona y no solamente su trabajo. Una persona aporta muchas cosas, no solamente el trabajo que realiza. Y eso al final va a acabar siendo un problema porque no vamos a saber cómo separar nuestra vida personal de nuestro trabajo. Y eso nos va a crear un montón de ansiedad de estar todo el rato pensando, es que tengo que hacer más que esta, y es que tengo que hacer esto, y es que no sé qué. Yo me di cuenta que a mí eso me pasó cuando no seguí la cronología que se nos marca, cuando
La sociedad nos inculca que tenemos que hacer bachillerato, selectividad, carrera, máster, trabajo, pareja, matrimonio y niños. Y como te saltes alguna de esas, ya ha fracasado la sociedad. Pues eso al final crea una losa de la que tienes que cargar y tienes que saberlo gestionar. Yo no seguí lo que supuestamente debería de haber seguido porque yo no hice carrera. Y a mí me costó bastantes años asimilar que eso no me hacía ser peor persona, ni aportaba menos a la sociedad. Claro, pero es que también es verdad que este tipo de mensajes nos lo lanzan desde muy pequeños y nosotros cuando tenemos ese momento de tomar esas decisiones tan importantes, de terminar el bachiller y ahora qué hago con mi vida, realmente somos aún muy pequeños, que tenemos 17 años, 18 el que más, que aún así por unos meses tampoco te marca la diferencia, sí, ¿no? al final te tiene que marcar una edad, pero eso no significa que tú no estés lo suficientemente maduro como para elegir sobre tu vida. Porque es la experiencia la que te da estas cosas, entonces te da muchísima presión para tomar una decisión que aparentemente en aquellos años tú piensas que te va a marcar de por vida. Luego ya te das cuenta de que tienes oportunidad pues de recalcular, de hacer otras cosas, de probar otros caminos y no pasa nada y no te hace peor persona, por ejemplo, meterte en una carrera y salirte en segundo año porque te has dado cuenta que no te gusta o que no es lo tuyo, que no se te da bien. O empezar una carrera con 25 años, tampoco. O hacer una FP cuando se esperaba que tenías que hacer una carrera. Es que no tiene nada que ver. Hoy en día que la sociedad ha avanzado tanto, que hay tantos caminos, tantas formas de formarse. Tío, es que ¿por qué tenemos que quedarnos en lo que nos enseñaron nuestros abuelos o nuestros padres? No tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido que hoy en día haya trabajos que hace 10 años no existían, relacionados con las redes sociales, y que sin embargo se sigan juzgando porque no sea una carrera, porque no sea un máster, porque no a lo mejor no hayan hecho bachillerato. Tío, ¿qué más da? Están entreteniendo, están ayudando a gente, están aportando a la sociedad de mejor o de peor manera, eso da igual, pero están haciendo algo con sus vidas y se sienten realizados. ¿Qué problema hay? Claro que al final los únicos ejemplos que te dan sobre cómo debes incursar en el mercado laboral y en los estudios universitarios y demás es, hay estas carreras, tú tienes que escoger una de ellas, la que más te guste, pero tienes que escoger una carrera que ya exista. La que más te guste y te dé la Hombre, nota. Claro, que te dé la nota y también que esté bien visto por la sociedad, porque no es lo mismo decir quiero estudiar Derecho que decir quiero estudiar Bellas Artes, eso para empezar. Bueno, eso sí, ese clasismo sigue existiendo, por desgracia. Pero es que además no te ofrecen otras alternativas, por ejemplo, ahora que estamos muy metidos en la época de la tecnología, de la información, de la comunicación, de esa disruptividad tan grande que hay con las nuevas tecnologías y las nuevas, por ejemplo, de la inteligencia artificial y todas esas cosas, no te enseñan otras formas de emprender, de ser creativo, de decir, en vez de ser abogado, por ejemplo, que es como un trabajo muy bien visto en esta sociedad, tratar de buscar otro oficio, otra forma de emprender, otra forma de crear tu propio camino que se base en lo que a ti se te da bien o en lo que a ti te interesa. Al fin y al cabo estamos promoviendo los mismos trabajos que existían hace un siglo, que sí, que está bien, que alguien tiene que hacer esos trabajos, pero no todos tenemos que ser abogados y médicos, hay más formas. Claro, y que al final tú estás valorando lo que quieres hacer en función del prestigio que tiene esa carrera o ese trabajo, pero tú te has parado a pensar si tienes esas actitudes para realizarlo. Porque a lo mejor ser médico o ser enfermera es la leche, guau, qué trabajo más guay, pero escúchame, si te mareas viendo sangre, pues no sé, ¿sabes? Claro. Creo que no es tu sitio, ¿no? O como tantas cosas, es que al final solamente nos paramos a ver como el fin de estudiar una carrera. ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué voy a trabajar? Pero no te paras ni a pensar en el proceso ni en lo que eso requiere. Y sobre todo el por qué. Y el por qué, o sea, es que es muy, muy difícil que tú, con 18 años, con 17, cuando tú quieras, bueno, que en verdad lo decides antes, porque sí, por lo menos en nuestra época, cuando elegíamos ciencias o letras, era un cuarto de la ESO, que en cuarto de la ESO, ¿qué tienes? 15 años. Sí, por ahí. 15 años tú sabes lo que quieres. No. Mucha gente a lo mejor sí lo tiene claro, o cree que lo tiene claro. O cree que lo tiene claro porque a lo mejor su familia son todos abogados, pues claro, tienes que seguir la tradición familiar, pero a lo mejor a ti no te gusta eso o no tienes actitudes para eso. Exacto. Y es que al final todo esto lo que conlleva es una frustración que si no la sabes gestionar, pues puede acabar de muy mala manera.
Que a lo mejor si tú esa frustración luego la reconviertes en otra cosa, en ánimo por buscar otra salida, otro camino, pues sí, porque dices, bueno, te ha servido para coger todo esto y decir, venga, pues voy a tirar por aquí, que me va a ir mejor. O no, pero por lo menos reconduces tu vida. Claro. En vez de seguir una cosa que te inculca la sociedad o tu familia. Sí, pero es que al final volvemos a lo mismo. Con esas edades tú no tienes la madurez que, por ejemplo, tenemos nosotros ahora con toda la experiencia que tenemos detrás, porque ya hace como 7 o 8 años que pasamos por todo esto. Pero yo me acuerdo aquel verano de cuando hicimos selectividad, porque sí, nos conocemos desde aquellos años. Ella no sacó la suficiente nota para hacer la universidad y yo no la saqué para la carrera en concreto que quería hacer. Entonces, yo en mi caso hice la selectividad un total de 3 veces, la tuve que repetir en septiembre y luego en junio. Lo que pasó que yo todo ese año que me pasé preparándome selectividad lo sentía como un año perdido, porque es como, es que todo el mundo está en la universidad y yo no, y yo estoy aquí perdiendo el tiempo, como si hubiera fracasado, ¿sabes? En vez de a lo mejor plantearme, bueno, pues voy a aprovechar este año pues para vivir otras experiencias, para tratar de entender qué es lo que quiero hacer con mi vida, para ver si realmente este proceso que estoy viviendo es lo que quiero o simplemente lo estoy haciendo por inercia. Y en lugar de eso me autocastigaba y me sirvió como... Pues yo me acuerdo que ese año estuve muy deprimida, no sabía qué hacer con mi vida y eso para mí era como decir, Dios mío, ¿quién soy? Que ni siquiera sé de lo que quiero trabajar, como si es que el trabajo y la carrera fuera lo único importante en tu vida. Para mí fue diferente porque yo en cuarto de la ESO, yo gracias a un familiar mío tuve claro que yo quería trabajar en un laboratorio investigando. Y claro, pues hay muchas carreras que tienen ese fin. Pero claro, tampoco te lo dicen, ¿sabes? No. Es como biología. Sí, o vale, pero ¿biología o... qué? ¿Biología qué haces cuando termines biología? Claro, Puedes ser profesor de universidad de bachillerato y todo eso, pero por ejemplo la investigación en España pues es bastante complicada, no solamente en el ámbito de ciencia, pero en el de letras es casi imposible. En general, se invierte muy poco en investigación. Claro, entonces dedicarte a ser investigador es como cogió con pinzas. Y yo tenía claro que quería o biología o biotecnología. Lo que pasa que, bueno, pues por cosas de la vida pues no llegué a la nota porque a mí me influyeron otros factores como hemos hablado al principio. Los nervios, la ansiedad, el estrés. Es que no todo depende de lo que hayas estudiado. Y bueno, pues al final me metí en una FP que bueno, pues una salida tan válida como cualquier otra, claro. A pesar de lo que te dicen que no. A pesar de lo que te dicen. Pero claro, a mí nadie me habló de FP. Yo me acuerdo cuando salieron las notas y yo me quedé como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Repito otra vez selectividad? Por Dios, no, me mato. Claro. Eso es que después del bachillerato que nosotros pasamos, eso era inviable totalmente para mi salud mental. Y nadie me había hablado de FP. En mi casa no se sabía nada de la FP. Y me tuve que buscar yo las habichuelas. En vez de que en bachillerato te hablen de todas las opciones que hay, no. Parece que solamente están las carreras. La carrera universitaria. Y de hecho, a mí me da mucha alegría que ahora que vuelvo al colegio a visitar a mis profesores y demás, haya gente que me pregunta por la FP. Digo, hombre, han tardado casi 10 años, pero bueno, por lo menos ya alguien pregunta por la FP, aunque sean 2 alumnos de una clase de 30. Pero bueno, algo estamos haciendo bien para que la gente se plantee una FP. Que luego es verdad que te viene y te dice, bueno, me planteo una FP para luego hacer una carrera. Y yo como, ya, es que... chicos, que no es solamente la carrera lo que hay, pero bueno, es que lo entiendo. Por desgracia hay mucha estigmatización de la valía que puede tener una carrera y la valía que puede tener un FP. Entonces, el FP solo es válido si te va a servir para entrar a una carrera. Claro. Y si solo haces un FP, es como que tienes menos valor y te lo valoran menos. Y no siempre es así. Llevo luchando contra esa lucha toda mi vida. Por eso. Y de hecho, o sea, yo también, hubo una época también que me planteé hacer una FP porque la tercera vez que hice selectividad tampoco llegué a la nota que yo quería porque, bueno, para mí es que hacer exámenes es un suplicio y se me da fatal. Y por mucho que yo estudiaba, no conseguía luego rendir en el examen, que eso es otra. Tú te puedes esforzar al 100%, y no sacar el resultado esperado en el examen, y eso no significa que tú no valgas para eso que estás haciendo. Tú a lo mejor no vales para memorizar, pero no significa que no valgas como profesional. Es que eso es otro tema, ya el sistema educativo te limita muchísimo. Pero bueno, en fin, que yo también me planteé hacer el tema de la FP y yo lo veía como un fracaso. Y digo, o esto lo planteo de manera que yo luego pueda entrar en la carrera,
o ya fatal, ¿eh? Claro. Y es que, tío, sí, es que al final es lo que cada uno quiera hacer y lo que vea que necesita. Por ejemplo, lo que acabas de decir de lo de la nota. ¿Cuántos médicos que han tenido el coco suficiente para sacar la nota de medicina, que ya es bastante? Pero si luego tú no sabes tratar con el paciente, ¿qué pasa? Es que, joder, es que debería de valorarse algo más, no solamente los conocimientos, sino cómo tú te desenvuelves en la situación. Yo, una de las cosas que siempre alabo mucho de la FP es todo el proceso que tienes de práctica durante los trimestres de la teoría. Yo cuando empecé el laboratorio, yo estuve un mes, solamente un mes entero, íntegro, de solamente teoría, pero al segundo mes ya era todo el rato equilibrado. Yo tenía a lo mejor 4 a 6 de una misma asignatura y era 1 hora aplicar la práctica y 3 horas todo el rato en el laboratorio. Pues eso al final también es una forma de enseñar muy diferente a estar todo el rato, venga, vamos a memorizar. No te sirve. Hay en muchas carreras y en muchos FPs que eso no te sirve de nada. Porque puedo entender que en carreras como historia, sí, que pues no te queda otra. no te tiene como, entre comillas, nada práctico, pues vale, sí, te tienes que sentar y aprenderte pues el siglo XVIII, el siglo XIX y todo lo que ha ocurrido de pe a pa, vale. Pero es que si tú no haces prácticas de laboratorio, si tú ahí me dices, mira, una placa Petri, y el movimiento es así, pero no lo haces, claro, el día que lo hagas, de hecho, tienes que tener mucho cuidado para no levantar el gel de la placa. Pero ya no es solo eso, ya no es solo práctica de cara a hacer los procedimientos bien, porque por ejemplo en la carrera de psicología hay prácticas que te enseñan cosas tipo pues a pasar cuestionarios, a corregirlo, a cómo hacerlo bien para que luego ese resultado sea fiable y demás. Pero no te enseñan, por ejemplo, las habilidades que debe tener todo terapeuta. No te enseñan a escuchar activamente, no te enseñan a ser empático, porque sí, todas esas cosas se aprenden. No todos los psicólogos ni no todos los profesionales de la salud nacemos ya siendo personas súper empáticas, súper intuitivas, que conocemos a la persona al 100%. Esas cosas se entrenan. Y esas cosas no llegas tú a saberlas hasta que ya no tienes 10 años de experiencia clínica. Pero claro, ¿por qué no nos planteamos educar también a nivel emocional y a nivel de habilidades de comunicación, habilidades sociales? ¿Por qué solo es teoría? ¿Por qué solo es lo que le daría a una máquina para que aprendiera a trabajar? No somos inteligencias artificiales que cuanto más información le da, mejor funciona. Al fin y al cabo, el carácter humano es lo que nos diferencia de las máquinas. Pues ¿por qué no se nos enseña a ser humanos y dejamos que las máquinas sean las que hagan esas cosas? Pues porque al final estamos pensados como máquinas, que lo único que le interesa al Estado es que produzcamos. Exacto. Y el resto de valores no le interesa. Pero bueno, yo creo que nuestra generación se está dando cuenta de que estas cosas tienen que tirar para arriba y que no solamente es importante el conocimiento, que lo es, sino muchos valores que si no las aprendes por tu cuenta, nadie te los va a enseñar. Y sobre todo eso, que hay que darse cuenta de que hay que esforzarse por lo que uno quiere. Y si tú tienes un objetivo marcado y quieres seguir por ahí, genial. Pero que no todo en la vida es el trabajo y el logro académico y el logro laboral, sino que hay otros caminos y hay otras formas de ser y que no hay que machacarse por no conseguirlo todo a la primera. Tenemos la creencia de que viene también de nuestros padres de que terminas de estudiar y encuentras un trabajo y ese trabajo te dura toda la vida, pero es que a día de hoy eso es imposible. Es imposible, la gente se mueve constantemente y el mercado laboral es una cosa muy inestable. Tenemos que aprender a adaptarnos también un poco a eso. Se puede cambiar obviamente y lo suyo es que lo cambiemos, pero también hay que adaptarse a que las formas de trabajar en el siglo XXI no van a ser las mismas que en el siglo XX y por lo tanto no podemos producir como si estuviéramos en plena revolución industrial. Tenemos que cambiar todo eso. Esa referencia histórica. Bueno, sí, porque una chica que sabe, ¿no? Pero que sí, que tenemos que tener también en cuenta que hay otros factores en la vida que no es solo trabajar, que son importantes. Y que uno trabaje porque, aparte porque es necesario para comer, que tú trabajes de algo que tú quieras porque te hagas feliz. Aunque sea muy Mr. Wonderful. Sí, pero que hay que sentirse un poco realizado en la vida. Sea con lo que sea, cada uno se sentirá realizado con lo que quiera. Pero que es muy importante que tengamos claro que el fin no va en una línea recta, que puede ir por muchos caminos. De hecho, tú y yo hemos estado haciendo pues caminos prácticamente opuestos, llevamos una vida totalmente opuesta. Sí.
Y eso no significa que una haya triunfado más que la otra, ni que una esté más estable que la otra, y no tiene nada que ver. Pero es que, por ejemplo, nuestros hermanos que tienen 5 años más que nosotras, que deberían de estar ya colocados, con una casa comprada, Que un con la trabajo vida ya estable, hecha. y no tienen nada que Que ver, va. no tienen nada que ver. Entonces, que dejemos también un poco que la vida fluya, que está bien tener estabilidad, pero hay que también ir un poco a cómo vaya el viento, porque no puedes empeñarte en tener la misma vida que tenían nuestros padres, cuando eso es prácticamente imposible. A día de hoy. A día de hoy es prácticamente imposible. Entonces, no hay que frustrarse ni compararse con la gente, porque al final cada uno va a su ritmo. Y que la vida no es una línea recta, como nos han dicho siempre, de eso. Terminas, trabajas, casamiento y no. Bueno, tú me has entendido. Sino que son diferentes momentos y diferentes formas de vivir, diferentes etapas, y muchas veces se van dando saltos. A lo mejor en un momento de tu vida tienes una pareja estable, parece que la cosa va para adelante y luego de repente se rompe. Y eso no significa que hayas fracasado y que ya te vayas a morir solo. En fin, que pasan cosas y que, por ejemplo, no eres menos por no tener pareja, ni eres menos por no tener trabajo y estar ahora mismo estudiando, tratando de sacar la vida para adelante, y que a lo mejor otras personas sí lo tengan. A mí me pasa eso mucho, que yo me comparo con otras personas, y también las redes sociales influyen mucho en esto, pero al final te comparas y dices, pues es que fulanito ya tiene esto y ya tiene lo otro, y yo no, y yo estoy aquí todavía en ello, y fíjate que tengo ya 25 años, 24, los que tengamos. y parece como que vamos tarde siempre, pero no vamos tarde, porque no hay nada que te marque a dónde tienes que ir, eso te lo marcas tú mismo. No, y que la vida no tiene una fecha, no es a los 18 empieza la carrera, a los 22 la termina, a los 25 te estás casando y a los 26 tienes niños. Pues no, tío, porque hay muchas vidas muy diferentes. Hay gente que no quiere tener niños o que no puede. Hay gente que no se quiere casar o no le dejan casarse. Es que depende tanto de cada persona que no debemos de dejarnos influenciar por todo lo que veamos. Pues claro, tú ves a los influencers con su vida idílica y sus cosas y dices, mira que bueno, estoy de viaje, que mira que me he ido a cenar no sé ¿sabes? Y dónde. es como, bueno, es que cada uno tiene su realidad. No podemos pretender ser todos iguales, porque entonces la sociedad no avanzaría. Si lo gracioso de todo es que al final cada uno tiene como un fin en la vida. Pues tú serás psicóloga y atenderás, y yo, pues, no sé, cualquiera de las 3 cosas que estoy haciendo, pues lo mismo hagamos trabajando de ello, ¿sabes? Y nunca se sabe. Y yo, por ejemplo, nunca me planteé hacer una carrera, y a lo mejor el año que viene intento entrar en farmacia. Pues, chico, yo qué sé, son cosas que la vida te va llevando por donde tiene que llevar. Y lo más importante es no compararse. Y no agobiarse, porque no hay un tiempo para cada cosa. Exacto, y que también tenemos que ser conscientes de que en nuestro día a día hay que dejarse fluir un poquillo más. Porque aquí 2 personas que tienen 50 calendarios, 50 listas con todo lo que tienen que hacer en el día, en la semana, en el mes. La agenda se la llevan hasta hacer la compra. Vamos, yo tengo por lo menos 3 o 4 planning para ir llevando lo que es el día a día, si no, no funciona. Y a ver, eso está bien hasta cierto punto, porque hay personas que necesitamos tener ese control. Pero claro, tampoco hay que llevarlo hasta el punto de decir, vale, pues tengo que tener de tal hora a tal hora a tal, y tenerlo todo cuadriculado perfecto. Y en el momento en el que ya no cumples con esa lista de lo que tenías que hacer en el día, ya es un mal día. ¿Por qué? Porque no puedes aceptar que a lo mejor ese día pues es menos productivo, pero ¿significa eso que soy peor? Bueno, y no solamente que sea menos productivo, porque a veces te planteas el día para hacer, por ejemplo, 5 tareas, pero a lo mejor esas 5 tareas son 20 minutos cada una, pues sí lo puedes hacer. Pero si otro día haces 2 tareas, pero una de ellas es estudiar 4 horas, pues es que no es cuánta cantidad de tareas taches, es cuántas horas estés echando en hacer las cosas. No puedes comparar, pues yo qué sé, estudiar 2 capítulos que sean pues 100 páginas cada uno, a, pues yo qué sé, a poner una lavadora y tenderla, que son Pues 10 sí. minutos. Pues hijo, no es lo mismo. Entonces hay que también un poco tener la cabeza donde tienes que estar y ser conscientes de que no puedes comparar ciertas cosas. Y luego también tener en cuenta por qué vale más una tarea que sea estudiar o poner una lavadora, que por ejemplo una que sea descansar y ver una Claro. serie que te gusta. Porque el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos y a cuidar de nuestra salud mental es como algo extra que si puedes lo añades y si no, no. Pero lo principal es que tú estudias y trabajes.
¿Por qué vale un menos? Sistema de producción. Claro, sí, por el capitalismo, porque vivimos en un sistema de productividad, de tenemos que ser máquinas y tal, pero ¿por qué se desprestigia tanto el cuidado de la salud mental? Porque es algo que nunca se ha cuidado. Nuestros abuelos, nuestros padres nunca le han dado el suficiente valor a hoy tienes un mal día, vale, descansa, despéjate, sal, haz yoga, lo que quieras. Y ya mañana estudia. A mí eso me ha costado mucho entenderlo con las migrañas. Las migrañas no se lo deseo a nadie. Y el día que yo tengo migrañas yo no puedo hacer nada más que apagar todo, cerrar los ojos e intentar dormir. Es lo único que puedo hacer. Y me he sentido tantas veces tan culpable por no hacer cosas, incluso por no ir a trabajar por una migraña, pero es que soy incapaz de levantarme. Claro, pero es que estamos hablando de una cosa que es incapacitante, y ya no solo las enfermedades que son físicas, que sí que también son importantes, porque una migraña es totalmente incapacitante, pero una persona que tiene ansiedad, que se levanta y ya está ahogada, que no puede ni respirar, y te sientes mal por pedirte una baja por depresión, una baja porque tienes ansiedad, y cuando se lo cuentas a las personas sientes como la persona te está juzgando, diciendo, uy, este que no quiere trabajar, es que está solo un poquito triste. Que dice que está con depresión. No es lo mismo y no lo valoramos. Y además hay muchos problemas de ansiedad y depresión porque no sabemos cuidarnos, porque las redes sociales nos intoxican, el capitalismo con su productividad máxima también, el multitasking. No somos capaces de decir, todos los días le dedico 10 minutos de mi día, yo qué sé, a meditar, a yoga, a salir, a escribir, bullet, lo que quieras, que te haga sentir bien. Pero claro, sin embargo, si te tienes que quedar hasta las 3 de la mañana terminando un trabajo, no pasa nada. Wow, qué ahí bien, que tienes que estar. Qué trabajador eres. ¿Sabes? Y llega al día siguiente y dices, buah, tío, ayer me quedé hasta las 3. Y el otro te lo aplaude. Y el otro te lo aplaude, ¿sabes? Sí, pero es que he dormido 3 horas, buah, uff. Y el día que pierdas ya la molina porque no puedes más y porque estás a punto de petar, pues, ay, mira, es que se ha pedido la baja por depresión. Pero ¿y todo lo que lleva esa persona a la espalda? ¿Te has planteado que justamente el no dedicarse a esos pequeños momentos de descanso, esos pequeños momentos de autocuidado que tanto menospreciamos, son luego los que nos llevan a estar enfermos? Que no se trata tampoco de que, venga, vamos a dedicarnos a esto para poder siempre trabajar. No, tampoco es el mensaje. Pero que evidentemente podríamos aliviar muchísimos males mayores, como por ejemplo la depresión, si dedicáramos más tiempo a cuidarnos y priorizáramos tanto la salud mental como priorizamos el trabajo y la productividad. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado. Y nos vemos el próximo dentro de 15 días. Seguidnos en nuestras redes sociales como Psicoyogi en TikTok, Instagram y YouTube. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Un besito. Adiós.